En las culturas antiguas, la práctica del sexo no era vista como algo pecaminoso. Había sitios de una exclusividad sagrada a la que muy pocos tenían acceso. Los templos de la diosa Afrodita, que albergaban a las prostitutas sagradas y heródulas, quienes aparte de ser sumamente hermosas, tenían una preparación y educación tan excelsa que eran capaces de sostener conversaciones elevadas en torno a diversas materias como arte, política o filosofía. Contaban con el respeto de toda la sociedad y el carácter refinado y la inteligencia de estas mujeres gozaba de alta estima entre gobernantes, políticos, filósofos, generales y artistas que acudían a buscarlas no solo para gozar de sus cuerpos y atributos sexuales, sino también para recibir consejos de parte de estas mujeres. La prostitución sagrada fue una extendida y honrosa forma de culto religioso en muchas civilizaciones antiguas. Ser una hieródula en Grecia indicaba que se trataba de una sierva de la divinidad. Era una profesión de origen divino, con la misma categoría que la realeza. Las hieródulas eran mujeres libres. Todas ellas se ofrecían libremente como siervas del templo, donde practicaban el sexo amoroso como vehículo de trascendencia espiritual y como ofrenda a los dioses. Había todo un proceso y ritual que distinguía esa cópula sagrada de la destinada simplemente al placer. Posiblemente la hieródula griega más famosa y deseada en la antigüedad era Eugea, quien fue descrita por Pausanias, viajero, geógrafo e historiador griego del siglo II a.C., como la más hermosa, sensual y encantadora de todas las siervas de Afrodita en Corinto. Eugea era una mujer de cabello castaño, ojos grises, labios rosas y carnosos, con un cuerpo que hacía suspirar a los hombres al saber que jamás podrían tenerla en sus brazos. De ella no solo se sabía en Grecia, sino más allá de sus fronteras. Hombres importantes de esta nación y de otros sitios desconocidos, incluso para la misma Eugea, viajaban largos meses para conocerla y gozar de sus dotes sexuales. La leyenda afirma que nadie podía sobrevivir una noche con ella. Sus víctimas eran recibidas después de la cópula por la mismísima diosa Afrodita en el Olimpo, el hogar de los dioses. Ella estaba orgullosa de su sierva predilecta, ya que había alcanzado un nivel de perfección tan absoluto en el arte de amar, que los hombres se entregaban alegremente a la muerte, con tal de experimentar en carne propia los placeres y goces carnales reservados únicamente a los inmortales. Su encanto era tan extraordinario que no había hombre que al ver a Eugea no perdiera la cabeza, y los más ricos y poderosos de Grecia y el cercano Oriente se acercaban al templo solo para morir en sus brazos. Pausanias aseguró que Eugea participó en la muerte de miles de hombres. Relató que antes de pasar una noche con ella, los visitantes entregaban verdaderas fortunas en joyas, monedas y brillantes al templo, y hacían un juramento por escrito, en el que se comprometían a no revelar jamás los secretos amorosos de Eugea, ni siquiera cuando murieran y su alma se marchara al Hades, el mundo de los muertos de los griegos. Una vez que estas garantías eran ofrecidas, el visitante ingresaba al interior del templo, donde se respiraban deliciosas y embriagadoras fragancias, y se preparaba para el que sería casi con toda seguridad el último y más glorioso de sus encuentros sexuales. El devoto ingresaba a una cámara, donde Eugea, envuelta en vaporosos velos de seda, esperaba por él en el lecho,
dispuesta para ofrecerle el más delicioso placer celestial, que acabaría por arrebatarle la vida de la forma más dulce. Lo que Eugea en realidad hacía era un sacrificio para su diosa Afrodita, pero incluso sabiendo que ese minuto podía ser el último para ellos, era tal la desesperación de estos grandes hombres por poseer a tal mujer que se entregaban a la muerte sin pensar en nada más, pese a las advertencias de sus allegados o los relatos en torno a la sierva de Afrodita. Las técnicas de Eugea pertenecen a un orden secreto, ya que nadie pudo atestiguarlas sin morir en un abismal éxtasis de gozo.